Bendiciones, mis hermanos. Quiero, hermanos, compartir algo que quisiera, ¿verdad? Como decimos, cuando nos sufrimos juntos, y cuando nos gozamos juntos, ¿no? Yo quisiera compartir con ustedes algo que para mí me da mucho gozo, mucha alegría, una oración ya, ¿verdad? Contestada en mi vida. Este viernes estuve hablando con mi hijo y hoy precisamente inicia servir en la iglesia donde está el ministerio, ayudando al pastor de jóvenes, y prontamente estará siendo nombrado como el director de la banda de la iglesia. Mi hijo, como ustedes saben, los que lo conocen, pues Dios le dio ese don de la música, y ahí está. Es un gozo y una alegría para mí que él esté sirviendo, y que algún día, ya cuando él no esté llevando hacia adelante el llamado que Dios me ha dado, porque esa es la meta del pastor allá donde él está, en una iglesia americana, que él también se prepare y se capacite, porque tienen planes con él en esa dirección. Así que para mí es un gozo y una alegría, y sé que ustedes también se gozan conmigo, ¿eh? ¿Cuántos se recuerdan lo que estuvimos hablando la semana pasada? Hacedores y no solo oidores. También hablamos, ¿verdad?, de cuando visitamos a la persona, no hacerlo simplemente con una manera de saludarlo, sino también con una intención de ayudarle en sus necesidades. Hoy vamos a iniciar el capítulo 2 de la carta de Santiago, y vamos a estar mirando versículo 1 al 13. Y hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a leer la entrada de los versículos, vamos a ir leyéndolos según vamos examinando cada versículo. Pero le invito a que antes de ello oremos. Damos gracias a Dios eterno por la oportunidad que una vez nos concede de exponer tu palabra. Gracias porque tú sigues siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, y eres el eterno, el inmutable, que no cambia, y que tú, Dios mío, tienes control de nuestra vida y nunca lo ha perdido. Gracias por este día, gracias por mis hermanos, y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender la enseñanza de hoy. Y como hablamos la semana pasada, no solamente ser oidores de ella, sino hacedores de ella, Señor. Damos gracias porque es un privilegio hacer algo para ti, es un privilegio servirte, Señor. No importa lo que hagamos en tus obras, para ti es valioso. Ayúdanos a que siempre tengamos un corazón dispuesto a servir a ti, Señor, porque tú nos has dado la vida, nos has dado el perdón de nuestro pecado, la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nosotros los seres humanos tenemos una tendencia natural a encasillar a la persona, ¿verdad?, de acuerdo a categoría ya predeterminada, basándonos en lo que la persona poseen, cómo lucen, cómo están vestidos, qué tipo de carro manejan y en qué vecindario viven. Somos jueces, muchas veces, jueces de clasificamos a la persona basándonos en un nivel superficial. Sin embargo, para Dios,
todos estos distintos niveles y manera en que nosotros miramos a la persona no tiene ningún valor alguno. Imagínese que usted quiera juzgar un libro simplemente por el brillante de su cobertura. Eso es absurdo, ¿verdad? Así de absurdo es ante los ojos de un Dios que mira directamente a la condición del alma. Nosotros miramos afuera. Dios mira el corazón de cada persona. Dios no está mirando las apariencias externas, sino que está mirando el corazón de cada persona. Cuando pensamos en los atributos de Dios, todos nos acordamos de esos atributos, ¿verdad?, mayores que conocemos. La omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la inmanencia de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. Pero muy pocas veces, o si no nunca, pensamos en un atributo que se llama imparcialidad. Usted nunca ha escuchado que la imparcialidad es un atributo de Dios, pero ese es uno de los atributos de Dios, así como es la omnipresencia. La definición, ¿qué significa de acuerdo a la Biblia la palabra imparcialidad? Es la cualidad divina de juzgar y tratar a todas las personas con equidad y justicia, sin prejuicio, favoritismo ni acepción de personas basadas en su apariencia, riqueza o posición social. Dios no muestra parcialidad al recompensar a cada uno según sus acciones y no por su trasfondo. Ahora, eso es la imparcialidad. Entonces, ¿qué es parcialidad? En el contexto bíblico, es el pecado de mostrar favoritismo o preferencia injusta hacia ciertas personas basándose en factores externos como riqueza, posición social, raza o apariencia, lo cual es considerado una violación directa del amor cristiano y la justicia divina. Amados hermanos, Dios es absolutamente imparcial y trata a cada persona, su trato con cada persona es muy distinto al nuestro. Dios es imparcial. Dios es absolutamente imparcial. Y esta cualidad de Dios es fundamental y de mucha importancia en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Recordemos que Dios a través de Moisés se dijo al pueblo lo siguiente en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Jehová es un Dios grande y poderoso. No hace acepción de persona ni toma cohecho. O sea, Dios es poderoso, es grande, pero no hace acepción de persona ni toma cohecho. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Más adelante, muchos años después, Dios a través del rey Josafat le hace una advertencia a los jueces de Israel, diciéndole, recordándole que en Dios no hay injusticia, ni que hace acepción de persona. Segundo libro de Crónica, capítulo 19, versículo 7. Ahora usted dirá, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento.
Dios habló eso por Moisés, después habló por Josafat en el Antiguo Testamento. ¿Existe tal principio y tal fundamento en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Pedro comprendió que Dios acepta a toda persona que le teme y que hace justicia. Se recuerda en Hechos capítulo 10, donde Pedro ve una visión de parte de Dios de ir a casa de ¿quién? De Cornelio, ¿se recuerdan? Y Pedro, como fue un lienzo que bajó del cielo con diferentes tipos de animales, y Pedro dijo, yo no como cosa inmunda. Y Dios le dijo, lo que yo he limpiado no llame inmundo. Entonces Pedro entendió que Dios acepta a toda persona que le teme y que hace justicia. El apóstol Pablo también subrayó que Dios es imparcial, sin importar si somos libres o esclavos, si es mujer o es hombre, si es judío o es griego, si es alto o es pequeño. Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pablo no habla mucho de eso en Efesios capítulo 6, de versículos 5 al 9, Colosenses 3:25 y Colosenses 4:1. Pablo habla mucho de este atributo, de esta característica de Dios. Dios no hace acepción de persona. Ahora bien, cuando nosotros leemos el primer versículo del capítulo 2 de Santiago, vemos un principio fundamental, un principio que nosotros debemos tener en cuenta, y es que Dios, amados hermanos, la fe cristiana, la fe que nosotros tenemos en Dios es incompatible con el favoritismo. Es incompatible. Le invito a que vayamos al versículo 1 del capítulo 2 y leamos juntos. Ahí en su Biblia, léalos. Yo voy a leer aquí. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Aquí, amados hermanos, Santiago establece un mandamiento directo. Que nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. La palabra que el apóstol, que Santiago aquí usa para referirse a acepción de persona, es una palabra griega que significa literalmente levantar el rostro de alguien con la idea de juzgarlo según la apariencia y darle un trato especial o preferencial. Esa es la palabra que él usa aquí. Nosotros no podemos darle un trato preferencial a una persona simplemente por la manera que luzca externamente, ni por lo que posee, ni por nada de esas cosas. También aquí Santiago nos habla de una contradicción espiritual. Porque es contradictorio, amados hermanos, poseer la fe de Jesucristo, quien es la gloria misma de Dios, y al mismo tiempo ser parciales. Es contradictorio. Nosotros no podemos decir que tenemos fe, la fe de Cristo, que somos cristianos, que somos discípulos de Cristo, que tenemos fe en Cristo y ser parciales. Hacer parcialidad de acuerdo a las personas o a la manera que luzcan. No podemos. Es incongruente, es inconsistente con la fe cristiana.
Jesús, amados hermanos, en su encarnación es la imagen visible de Dios invisible y nunca mostró favoritismo con nadie. Él no le importaba si hablaba con un líder rico judío como una persona pobre, si hablaba con una prostituta o hablaba con una mujer de virtud, si hablaba con un religioso o un no religioso, si hablaba con un fariseo moralista o un publicano colectador de impuestos. Jesús no le importaba nada de eso, porque su mayor preocupación era la condición del alma de la persona. Él no le importaba. Jesús tanto habló con publicanos como habló con fariseos. Habló con personas de la alta cuña como habló con pordioseros. Porque es lo que le interesa, y a nosotros también lo que nos debe interesar e importar es la condición espiritual de la persona. No como luzcan, no la manera que vistan, no la manera que vivan, o lo que poseen o no poseen. Si Jesús no lo hizo, ¿por qué nosotros lo tenemos que hacer? Jesús no mostró favoritismo con nadie. Yo recuerdo que, mire, es difícil poder desligarse de la nacionalidad de una persona, de donde uno viene, porque en muchas iglesias, vamos a decir congregación, porque la iglesia somos nosotros, existen lo que llamamos los clanes, ¿verdad? Los dominicanos solo buscan a los dominicanos. Los de este país buscan lo de su país. Y tenemos diferentes grupitos en las iglesias. Y eso es hacer acepción de personas. Eso es hacer acepción de personas. No, yo solo, gracias a Dios que en la mayoría en las varias congregaciones que he pastoreado, solo yo he sido dominicano más que una o dos personas. Así nadie puede decir, el pastor solo busca a los dominicanos. Pero eso sucede. A veces hay personas que buscan congregaciones porque allí hay personas de su país. No buscan una iglesia porque van a crecer espiritualmente por lo que se enseña, sino porque, bueno, ahí hay una iglesia dominicana, a ver para dónde están los dominicanos. Mire que me estoy mencionando solo yo, para que no... No, amados hermanos, el simple hecho de hacer eso, ya estamos haciendo acepción de personas. Y eso es lo que nos está hablando Santiago aquí. Nos está hablando, y para Santiago explicar su punto, para Santiago explicarnos mejor el daño y lo peligroso que es la acepción de personas, él usa un ejemplo. Vamos a ver versículo 2 al 4, ahí nos presenta un ejemplo para que veamos el peligro de hacer acepción de personas. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y les decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, siéntate aquí bajo mi estrado. Y hace una pregunta, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís hacéis
jueces con malos pensamientos. Santiago nos sitúa en una escena común que puede suceder en cualquier congregación, pero aquí es algo que sucedió o sucedía en algunas de las iglesias primitivas. Recordemos que la iglesia en ese tiempo, acuérdense que Santiago está escribiéndoles a judíos cristianos que están en la dispersión, han sido dispersados, muchos tuvieron que dejar su pertenencia, muchos la perdieron, y muchos de los miembros de las congregaciones eran gente pobre, por alguna razón u otra, eran personas pobres en su mayoría. Entonces, para hacerle un contexto, en ese tiempo, recordemos que estábamos bajo el Imperio Romano en ese tiempo, ¿no? Ese tiempo era común que las personas que tenían renombre en la sociedad o eran ricos, ¿verdad?, usaran un anillo en cada dedo, un anillo en cada dedo. Se me dice una persona con 10 anillos. Y eso era común en ese tiempo. Y no solamente lo hacían las personas, ¿verdad?, que no eran cristianos, pero también se daba esa situación entre los cristianos. Y en el siglo III, a medio del siglo III, IV, uno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, por tal razón le insta a los hermanos que se limiten a usar solamente un anillo, no como prenda, sino que en ese tiempo con el anillo se usaba para sellar contrato, pacto y esas cosas. Entonces, Santiago está aquí diciendo, si entra alguien, un rico, entra con un anillo de oro, que implica señal de alta posición y ropa espléndida, o sea, ropa brillante. Y el pobre entra con vestido andrajoso, posiblemente con olor repulsante. Amados hermanos, es importante aclarar que el pecado no está en la riqueza del rico. Santiago aquí no está exaltando la riqueza, no está juzgando, no está diciendo que la riqueza es mala, ni tampoco está exaltando a la pobreza. Santiago aquí está estableciendo un punto. No es que está recriminando contra la riqueza, porque la riqueza, si se usa para glorificar a Dios y no se convierte en el Dios de alguien, en sí no es mala. Pero la pobreza tampoco, ¿verdad?, podemos decir que es algo que también debe ser exaltado. Santiago que lo que está hablando es, amados hermanos, el pecado aquí no consiste en la riqueza del rico. El pecado aquí consiste en que se le da privilegio al que entró con apariencia de rico y se menospreció al que tiene apariencia de pobre. Ese es el pecado. No que el hombre sea rico, sino es en sí él no es que está cometiendo el pecado. El pecado lo está cometiendo la congregación que está haciendo diferencia entre el que entró aparentemente con apariencia de rico y otro con apariencia de pobre. Porque al hacer eso, Santiago dice, si hacemos ese tipo de cosas, nos estamos convirtiendo en jueces con malos pensamientos. Y fíjense que la palabra que Santiago usa aquí para malo, una de las palabras, hay varias palabras para definir algo malo en el original, pero usa aquí la más fuerte. Y escuche lo que quiere decir, el significado, lo que denota esa palabra que Santiago está usando aquí. Se usa para definir la maldad, indicando propósitos depravados y que tienen un efecto destructivo. O sea, lo hacen con premeditación, con alevosía
y lo hacen con un menosprecio grande hacia la persona que tiene la apariencia no de rico. O sea, algo depravado, es algo malo. Nosotros en ninguna circunstancia podemos caer en el pecado de la parcialidad. Es algo horrible. Luego Santiago en el versículo 5 al 7 nos deja saber la incongruencia, la inconsistencia de actuar en contra de la voluntad de Dios. Leamos su versículo 5 al 7. Hermanos míos, amados, Santiago aquí está hablando con un corazón pastoral, como alguien que se preocupa por la persona y quiere que ellos hagan lo correcto. Le habla con ternura, con cariño. Dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os primen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí, ¿verdad? En estos versículos Santiago está señalando la inconsistencia entre el carácter de Dios y la actitud de quien desprecia al pobre. Volvemos a lo mismo, amados hermanos. No está condenando la riqueza. Es importante que entendamos eso. Y aquí en esta parte Santiago está hablando de una persona que genuinamente no tiene a Jesucristo en su corazón. Porque aquí está hablando de aquella persona. La demanda, amados hermanos, ha existido de siempre. O sea, esas personas que usan su poder para demandar a las demás personas y quitarles sus bienes. Unas personas que realmente ha conocido a Cristo, no creo que tenga la osadía de demandar a otro hermano. Recordemos hace años atrás, cuando yo estuve predicando a sí mismo expositivamente sobre la primera carta de Corintios, cuando llegamos a uno de esos capítulos donde habla Pablo de cómo ustedes se están demandando unos a los otros, yendo a los tribunales. ¿No pueden ustedes arreglar sus cosas entre ustedes? O sea, aquí él está diciendo, mira, esos ricos que no son cristianos, que realmente no son de la fe genuina, ellos no les importa. Y si tienen que arrastrarlo a las cortes, lo llevan. Si tienen que demandarlo, lo demandan. O sea, ¿por qué ustedes están prefiriendo una persona que por su poder, por su riqueza, blasfema el nombre de Dios? Porque muchas personas, amados hermanos, por eso el Señor dijo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque por lo general las personas que tienen posesiones materiales se creen que no necesitan de Dios porque lo tienen todo y convierten su riqueza en su Dios. Ahí está su esperanza, ahí está su fe, ahí está su confianza y sienten que no tienen necesidad de Dios. Y eso es lo que Santiago está diciendo. O sea, Dios eligió a los pobres también. Así como ha elegido a personas ricos, ¿verdad? Para que también ellos sean ricos en la fe, la salvación, y hereden el reino de los cielos. Escuche lo que dice el Salmos 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Salmo 68:10 dice:
los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. O sea, amados hermanos, la riqueza espiritual que Dios ha dado a los elegidos, a esos pobres que ha elegido, le asegura la fe suficiente para alcanzar la salvación. Y no solamente para alcanzar la salvación, sino que tienen la fe suficiente hasta llegar a la eternidad. Tanto el que posee cosas materiales que ha aceptado a Cristo, como el que no posee cosas materiales que ha aceptado a Cristo, ambos reciben, ¿verdad?, riqueza, son ricos en la fe y son herederos del reino. Por eso no podemos, amados hermanos, hacer acepción de personas. Yo siempre digo, ¿cuántos aquí han estado en un funeral? Una persona que, o de cualquier persona, ¿cuántos han estado en un funeral aquí? Todos hemos estado en un funeral, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos han ido al entierro? Todos hemos ido, ¿verdad? ¿Qué usted ve en un entierro de una persona? Va el carro fúnebre, ¿verdad? Con la caja, el féretro, el ataúd. Detrás viene el carro con si tenía esposa, ¿verdad?, con la esposa, el esposo, los hijos. Luego viene, si tenía amistades, una caravana de vehículos, ¿verdad? Ahora, yo nunca he visto en ningún entierro, detrás de todos los carros que van, un camión, una patana, con todo lo que esa persona poseía. ¿Verdad que no? Porque sin nada vinimos a este mundo y sin nada nos vamos. Por eso, amados hermanos, nosotros como creyentes genuinos, como discípulos de Cristo, no podemos hacer acepción de personas ni usar la parcialidad. Dice Santiago aquí, ¿verdad?, que los ricos son los que oprimen, los arrastran a los tribunales y blasfeman el buen nombre de Cristo que fue invocado sobre ellos en su salvación. En los años, todavía hasta el año 80, decían la gente allá afuera, no, el evangelio es para lo ignorante. El evangelio es para gente que no tiene nada, o sea, gente... Porque se cree la persona que si tiene posesiones ya alcanzó todo. Pero qué triste eso, ¿verdad? Próximo, Santiago le hace ver a ellos que al hacer acepción de personas están cometiendo una violación. ¿Cuál es la violación? Quebrantar la ley real, la ley de Dios. Leamos los versículos 8 al 11. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio,
pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Amados hermanos, el favoritismo no es un simple error social, es una violación de la ley real de Dios, la ley suprema. ¿En qué dos grandes mandamientos se conjuga, se resume toda la ley? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente y toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico capítulo 19, versículo 18. Y luego Jesús hace referencia a esto cuando se le pregunta sobre esto. ¿Y qué dice? La ley y todos los profetas se resumen en estos dos. El mayor es amará y el segundo igual. En Mateo capítulo 23, versículo 37 al 40. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Sí, porque bueno, mi prójimo es mi hermano o mi hermana. No, amados hermanos, tu prójimo es cualquier persona cuya necesidad tú puedas satisfacer. El prójimo nuestro es cualquier persona cuya necesidad nosotros podamos proveer. El buen samaritano no conocía a aquel hombre que fue dejado en el camino, herido. O sea, ¿quién es tu prójimo? A quien persona que esté necesitada y tú le puedas ayudar. Fíjese que él dice que si mostramos parcialidad de forma habitual, o sea, porque somos humanos, no se nos puede, a cualquiera se le pasa un tiro, como uno dice, a cualquiera se le puede pasar que un día sin darse cuenta practique la acepción de persona o la parcialidad. Pero dice cualquiera que lo hace de forma habitual, o sea, que algo que usted ya lleve, ese perjuicio, no se ha salido de su corazón y constantemente está practicando la parcialidad y haciendo acepción de persona, queda convicto de toda la ley como transgresor. Pero dice ahí, cualquiera que ofende un punto, ya rompió todo. Ya lo rompió todo. Pero Santiago no nos deja ahí. Él no hace una apelación. Y para hacer esa apelación menciona dos cosas que son muy importantes. El juicio y la misericordia. El juicio y la misericordia. Leamos los versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago concluye con un llamado a la acción consciente. ¿A qué nos llama? Número 1, a vivir bajo la ley de la libertad. Acuérdense, anteriormente Santiago habla de la ley real, está hablando de la ley que Dios le dio a Moisés. Aquí está hablando de la ley de la libertad. La ley de la libertad dice debemos hablar y hacer como personas que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad, el evangelio. La ley de la libertad, el evangelio, la cual libra al pecador de la esclavitud del pecado. Nosotros ya fuimos hechos libres por el evangelio. Por tal razón debemos de procurar ser cada día más como Cristo. En Juan capítulo 8, versículos 31-32, y si usted es persona que está
siempre llevando cuenta de cosas, está pendiente a todo, se va a dar cuenta que desde el primer día que empezamos esta serie de Santiago, este pasaje bíblico ha estado en toda la enseñanza. Juan capítulo 8 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso también lo amplifica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Se lo dejo de tarea, Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. O sea, debemos de vivir bajo la ley de la libertad, ya no como esclavo del pecado. Los perjuicios, la parcialidad son pecado. Nosotros, antes de conocer a Cristo, quiero pensar, ¿verdad? Tenemos todos esos perjuicios en contra de otras personas, ya sea por su color, por su posición social, por su estatus socioeconómico, por su nacionalidad. Pero ya nosotros no podemos seguir así, porque ya Cristo nos hizo libre de todas esas cosas. Conocimos la palabra, ¿verdad? Le dice: si conocéis la verdad, la palabra, y la verdad os hará libre. También nos llama a dar testimonio de la fe, no de cualquier fe, sino la fe en Jesucristo, porque hay personas que tienen fe en un animal, hay personas que pueden tener fe en el mecánico. Aquí estamos hablando de la fe en Jesucristo, la fe de Dios. O sea, la verdadera fe se manifiesta en obras. La verdadera fe se manifiesta en obra. Santiago, este capítulo 2, un versículo que vamos a estar mirando la semana próxima, versículo 26, donde dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, la fe, la verdadera fe, se manifiesta en obra. Y aquel que no hace misericordia recibirá un juicio sin misericordia. De la misma manera que tú me diste, con esa misma medida será medido. El que no hace misericordia recibirá juicio sin misericordia. Sin embargo, para el verdadero creyente, para el creyente genuino, no tenemos que tener temor al juicio, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfará para aquellos que son creyentes genuinos. No vamos a ser juzgados sin misericordia, sino que vamos a ser juzgados a través del amor de Cristo. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué? Porque el trato verdadero creyente hacia los demás da testimonio de su fe salvadora. Cuando usted ha conocido a Cristo de verdad, usted entiende que Cristo tuvo misericordia con usted. De la misma manera, usted va a tener misericordia con los demás. Como él dice, siendo misericordioso los unos con los otros, perdonándonos unos a otros. Pero el que no es cristiano genuino no va a tener misericordia de los demás, ni va a tener esa inclinación a perdonar. Amados hermanos, la parcialidad, el hacer acepción de persona, es incompatible con la fe cristiana, porque eso es incompatible con el carácter de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos imitar a Dios. Debemos también ser como Él.
imitar su imparcialidad. En Romanos capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque no hay acepción de personas para con Dios. Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, Dios a usted no lo escogió porque usted era del país que es, o porque usted es elegante o feo, no feo, es hombre o mujer. No, Él no hizo acepción de persona, Él lo escogió a usted porque Él quiso escogerlo. Por eso dice, así como Él es imparcial, nosotros también debemos ser imparciales. Ahora, no se trata de que nosotros vamos a negar el respeto a las autoridades, porque acuérdense que aquí está hablando cosas diferentes. Nosotros las autoridades tenemos que tratar diferente a como tratáramos a cualquier persona. Porque usted no se va a dirigir a la autoridad como usted se dirigiera a cualquier persona. Ellos merecen respeto. Nos manda la Biblia a, ¿verdad?, someternos a las autoridades y darle el respeto debido, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 17, donde dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. No se trata de negar ese respeto. Lo que está Santiago diciendo es que no juzguemos méritos basados en niveles superficiales. No juzguemos méritos basados en niveles superficiales. Otra palabra, por las apariencias. ¿Quién le viene el pensamiento a usted del Antiguo Testamento que Dios les tuvo que llamar la atención porque estaba mirando lo de afuera? Samuel, ¿se recuerda la historia de Samuel? Cuando Dios envía a Samuel a ungir al que sería el próximo rey de Israel, y va a la casa de Elí, ¿verdad? De Isaí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Samuel? Viene el fortachón el primero, este es. El segundo, este. Y ya lo tiene, no te queda uno más. Allá hay uno ahí, hediondo a oveja. Tráiganlo a ver, por si acaso. El hombre, Dios le dice: mira, Samuel, el hombre mira lo de afuera, pero yo miro el corazón. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. Nos enfocamos en la apariencia de la persona y no miramos el carácter de las personas. Una fe sin obras, que incluye el amar a los demás imparcialmente, es una fe muerta. Una fe sin obra, que incluye la obra de amar imparcialmente a los demás, es una fe muerta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar este mensaje a nuestro diario vivir? Primero, lo que tenemos que hacer no es un examen de conciencia. Un examen de conciencia. Y hacer una simple pregunta: ¿a quién yo evito saludar en la congregación, en cualquier otro lugar, por su aspecto o condición social? O sea, preguntémonos eso: ¿a quién nosotros, verdad, evadimos de no saludar porque simplemente no luce como nosotros? O no tiene una apariencia como la nuestra. ¿A quién? ¿A qué persona nosotros evitamos saludar basado en su aspecto o condición social?
Luego que hacemos ese análisis de conciencia y si entendemos que hemos sido, ¿verdad?, culpables de ese pecado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar desarrollar una disciplina de acogida. Otra palabra, vamos a proponernos recibir con la misma hospitalidad tanto al que luce necesitado o pobre o no luce como nosotros, como al que luce una persona espléndida, de renombre, rico, de posición. Y tercero, vamos a buscar reflejar el corazón de Dios. ¿Y cómo nosotros reflejamos el corazón de Dios? Ayudando a otros, especialmente a otros creyentes necesitados. Ayudar a otros, porque si no lo tratamos a ellos, a los demás hermanos, como Dios lo trata, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Como dice el apóstol Juan, si no amamos a nuestros hermanos como Dios lo ama, el amor de Dios no está en nosotros. O sea, tenemos que hacer un examen de conciencia, desarrollar una disciplina de acogida y reflejar el corazón de Dios. Vamos a estar de pie. Invito a orar, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, porque en ti no hay injusticia ni acepción de personas. Perdónanos por las veces que hemos sido jueces con pensamientos malos y hemos preferido lo superficial antes que el valor de las almas. Ayúdanos a vivir bajo la ley de la libertad, tratando a cada prójimo con el amor imparcial que tú nos has mostrado. Que nuestra congregación sea un refugio donde no existan las distinciones, sino una familia, una sola familia unida por la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén.